están? Esta es la primera charla entre la Universidad Nacional, la Universidad del Rosario, la cuarta del módulo de atención primaria. Estamos demasiado felices que ya vayamos por 4 charlas y las que faltan. Muchísimas gracias a todos por asistir. Estamos muy felices de tenerlos el día de hoy. Les presentamos a nuestros ponentes. El día de hoy tenemos a Daniela Aguirre, bióloga de la Universidad Nacional, miembro activo del Grupo de Interés en Pediatría de la Universidad Nacional, y a Simón Sandoval, que es miembro de junta del Pediatrics Interest Group de la Universidad del Rosario. Ahora nuestra invitada especial es residente de primer año de pediatría. Su nombre es Angie Carolina Prieto y hace parte de la Universidad Nacional. Entonces, sin más que decir, y como ya dije, agradeciéndoles a todos por su asistencia y por la difusión de esta charla, dejo a los ponentes para que nos ayuden en este tema tan importante que es la vacunación. Muchas gracias. Listo, Edu, muchas gracias. También extiendo mi agradecimiento a los asistentes el día de hoy. Pues como ya sabrán, veremos un tema pues bastante importante, más que todo para la atención primaria, mientras que pues Daniela va empezando a compartir pantalla y vamos a iniciar. Pues agradezco también a la doctora Angie pues por toda la ayuda que nos ha brindado con respecto a la charla. Y precisamente pues queremos hablarles de las cosas más puntuales que nosotros como pues, médicos generales o en un contexto de atención primaria deberíamos conocer con respecto a, pues, al esquema de vacunación actual en nuestros pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulos, yo creo, Dani, que pues podemos iniciar. Vale. ¿Listo? ¿Ahí se ve bien? Sí, Dani, ahí se ve todo perfecto. Listo, bueno, entonces ya mi compañero presentó el tema del que vamos a hablar hoy, sobre el esquema de vacunación en el niño. Entonces, vamos a abordar la charla desde 3 aspectos. El primero, sobre las vacunas en general, qué son, cómo funcionan, qué tipos hay, de qué se componen y su importancia. Después abordaremos el programa ampliado de inmunizaciones para Colombia, cuál es el esquema vigente, las consideraciones de cada vacuna y sus reacciones adversas. Y para finalizar, hablaremos sobre los últimos cambios propuestos para el esquema y el catch-up o actualización del esquema en niños sanos. Entonces, empecemos hablando de qué son las vacunas. Son productos biológicos que contienen uno o varios antígenos y se administran con el objetivo de producir un estímulo inmunitario específico. Es decir, que van a simular la infección natural, generando una respuesta inmunitaria específica que va a proteger al sujeto de desarrollar la enfermedad si se expone posteriormente al mismo microorganismo. A este proceso de inducir inmunidad contra una enfermedad específica lo conocemos como inmunización. Entonces, ¿cómo funcionan las vacunas? Se basan en la propia inmunidad del cuerpo, es decir, en los mecanismos de defensa que tiene el organismo para evitar las infecciones. La inmunidad puede ser innata, que es inespecífica y actúa contra todos los antígenos o sustancias extrañas para el organismo, o adaptativa, que actúa de manera específica contra determinados antígenos. Esta a su vez puede ser pasiva, que se produce mediante transferencia de elementos del sistema inmune, como ocurre de manera natural con el paso de anticuerpos maternos al feto a través de la placenta, o como ocurre en la lactancia, y se puede inducir de forma artificial mediante la administración de elementos del sistema inmunológico de personas inmunes a determinada enfermedad a personas no inmunes. Este tipo va a tener un efecto transitorio ya que no estimula el sistema inmune como tal. Y la inmunidad activa, que se desarrolla en respuesta a una infección, ya sea adquirida de manera natural o de manera artificial mediante la vacunación. Y ya que va a desencadenar una respuesta inmune del organismo, su efecto es más duradero.
¿cómo funcionan las vacunas? Entonces, a grandes rasgos, cuando es aplicado un antígeno por medio de una vacuna, las células presentadoras de antígeno lo van a reconocer y además de destruirlo, van a dar esa información a los linfocitos T, helper o ayudadores, los cuales van a aumentar la respuesta inmune, activando mucho más a los macrófagos o activando a los linfocitos B para que se conviertan algunos en células plasmáticas que van a producir anticuerpos para favorecer la destrucción del antígeno aplicado y otros en células B de memoria. Y estos linfocitos T helper también van a activar a los linfocitos T citotóxicos que van a ayudar a destruir las células infectadas y una parte de ellos también va a transformarse en células de memoria. Todas estas células de memoria que quedaron van a permitir que en un posterior contacto con el mismo antígeno, la respuesta inmune se desencadene mucho más rápido, de forma más intensa y específica, de manera que no se produzca la enfermedad o sus síntomas sean mucho más leves. Entonces existen diferentes tipos de vacunas y pueden clasificarse de acuerdo a diferentes criterios. Por ejemplo, respecto a la naturaleza del antígeno utilizado, puede ser un microorganismo vivo pero atenuado, el cual se obtiene mediante su cultivo por varias generaciones hasta que se reduce su virulencia, pero su capacidad inmunógena sigue intacta, de forma que desencadena una respuesta inmune muy similar a la de la infección natural, y por esto generalmente es suficiente con una sola dosis de la vacuna. O puede ser un microorganismo muerto o inactivado mediante procesos físicos o químicos, por lo que suele requerir varias dosis y necesita asociarse con otras sustancias que aumenten su inmunogenicidad. De acuerdo a su forma de síntesis, las vacunas pueden obtenerse mediante la purificación de antígenos a partir de células primarias infectadas o pueden ser producidas en microorganismos recombinantes. Y de acuerdo a su composición pueden ser de origen vírico o bacteriano y además pueden contener los microorganismos enteros, toxoides, que son toxinas detoxificadas producidas por los microorganismos patógenos, o pueden ser subunidades o partes del microorganismo. Por lo general, estas subunidades son polisacáridos de la cápsula o proteínas de superficie y pueden utilizarse aislados, es decir, simplemente el polisacárido, o conjugados, que es cuando se unen con una proteína que permite potenciar la respuesta inmune. Aquí vemos cómo se clasifican muchas de las vacunas incluidas en nuestro esquema de vacunación. Entonces, de las de origen bacteriano, solamente la BCG para tuberculosis es un microorganismo vivo, pero atenuado, mientras que la vacuna del neumococo de 23 serotipos es de tipo polisacárida. Las vacunas para la difteria, tétanos y tosferina son proteínas purificadas, y la Haemophilus influenza tipo B es una vacuna conjugada. Mientras que en las de origen vírico, la mayoría son microorganismos enteros, atenuados como el sarampión, la rubiola, la paroiditis o paperas, varicela, rotavirus, fiebre amarilla y gripe. Mientras que la vacuna de la polio y la hepatitis A son células enteras pero inactivadas, y las vacunas de hepatitis B y el virus del papiloma humano son proteínas purificadas. ¿De qué están hechas las vacunas? Entonces, no solamente contienen el antígeno como tal, sino que pueden tener diferentes sustancias con diferentes propósitos. Las vacunas liofilizadas, que es decir, las que vienen en polvo, para su aplicación debe añadirse un disolvente, que puede ser agua destilada, solución salina o en ocasiones líquidos complejos específicos para el microorganismo dado. Pueden contener conservantes como el fenol, el formaldehído y el tiomersal, que aumentan el tiempo de validez de la vacuna, o estabilizadores como gelatinas, que protegen el producto de la luz y de la temperatura. También pueden contener antibióticos como la neomicina para prevenir que se contaminen. Muchas contienen adyuvantes, que son sustancias como sales de aluminio, o virosomas, que son cápsides sintéticas de virus, que aumentan la respuesta inmune y por lo tanto permiten utilizar menores dosis. Y pueden contener residuos del proceso de producción, como por ejemplo de los inactivantes químicos utilizados
o residuos de las células en que fueron cultivadas. Muchas de estas sustancias pueden contribuir a que se presenten reacciones adversas a la vacuna. Sin embargo, son muy importantes para que funcione adecuadamente y para que los programas de inmunización sean más eficientes. ¿Por qué son importantes las vacunas? Después de la potabilización del agua, la inmunización es la medida que más ha contribuido a disminuir la morbilidad y mortalidad humana a nivel mundial, incluso por encima de los antibióticos y de cualquier otro medicamento. La inmunización salva entre 2 y 3 millones de vidas al año y contribuye a ahorrar millones de dólares en atención. La vacunación sistemática ha logrado erradicar la viruela, interrumpir la transmisión de la poliomielitis y controlar muchas otras enfermedades. Estas son las principales herramientas que tenemos en la atención primaria y han demostrado ser muy necesarias, pues en lugares donde están populares los movimientos antivacunas, han resurgido enfermedades ya controladas como el sarampión. A tal punto que se ha instaurado la vacunación infantil obligatoria en estos países de Europa: Italia, Letonia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Francia, Hungría, Polonia, República Checa, Grecia y Bélgica. Las vacunas tienen por lo general una alta efectividad en prevenir todas estas enfermedades, muchas de ellas potencialmente mortales, especialmente para los niños. Pueden prevenir entonces la tuberculosis, la hepatitis A y B, difteria, tosferina, tétanos, influenza, poliomielitis, gastroenteritis producida por rotavirus, sarampión, rubeola, paperas, infecciones por neumococo, varicela, fiebre amarilla, infección por VPH y cáncer de cuello uterino producido por el mismo, o generan que la enfermedad se desarrolle de manera mucho más leve. Además, las vacunas no protegen solo a quien se las aplica, sino que si se alcanza una proporción suficientemente alta de individuos vacunados en una población, quienes no están vacunados igual van a estar protegidos. Esto es lo que se denomina inmunidad de rebaño, colectiva o de grupo. Como vemos, una enfermedad contagiosa puede esparcirse por toda la población si no hay vacunación o si la vacunación es muy baja, pero si el 75% o más de la población están vacunados, aun cuando alguien no vacunado se infecte de la enfermedad, no podrá transmitirse al resto de la población. ¿Son seguras o qué tan seguras son las vacunas? Como vimos, las vacunas contienen diversas sustancias, además del antígeno, que pueden generar efectos adversos. Sin embargo, en su gran mayoría, estos efectos son leves y en muy pocos casos se pueden presentar una reacción adversa grave. Las vacunas actuales tienen un perfil de seguridad muy alto, mucho más que cualquier otro medicamento. Deben pasar por 3 fases de estudios antes de su comercialización. Deben ser aprobadas por la FDA, por los diferentes Centros de Control y Prevención de Enfermedades, por la Academia Estadounidense de Pediatría y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia. Luego pasan a una última fase de estudios post-comercialización y además de eso son vigiladas constantemente luego de su comercialización. Se han conocido varios casos de reacciones adversas presuntamente generadas por diversas vacunas. Por ejemplo, se ha intentado relacionar la vacuna triple viral con el autismo, la vacuna del VPH con algunas alteraciones neurológicas, la vacuna del rotavirus con el circovirus porcino y el tiomersal, que es usado como conservante, con efectos neurotóxicos. Sin embargo, estos, como todos los otros casos similares, han sido desestimados o corregidos. Desde el 2010 se demostró que el artículo que relacionaba la vacuna triple viral con el autismo había sido basado en datos falsos y muchos otros estudios no han encontrado tal relación. Asimismo, muchos estudios han determinado que no hay ninguna relación entre la vacuna del VPH y los efectos neurológicos presentados por algunas niñas. Además, el material genético de circovirus porcino encontrado en la vacuna del rotavirus se demostró que no es patógeno para los seres humanos y además se retiró de las posteriores versiones de la vacuna. Y el tiomersal ha sido disminuido en uso y en cantidad en muchas vacunas. Actualmente se usa
principalmente en viales multidosis, y además no se ha demostrado que represente un riesgo para la salud. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que sí son seguras las vacunas. Listo, perfecto. Entonces ya teniendo un poco un gran contexto que, pues, que nos dio Daniela con respecto a las vacunas, pues ya hablemos, digamos, claramente de nuestro país y de las consideraciones que debemos tener en este momento. Listo, entonces si quieres sigue Dani, por favor. Bueno, pues quisimos traer un poco un contexto, por decirlo así, histórico, saber de dónde surge este programa, ¿cierto? Y evidentemente, pues tiene un proceso detrás bastante amplio, ¿cierto? Desde logros nacionales e internacionales que hemos tenido en el mundo. Los primeros de ellos, como ustedes los pueden ver ahí, fueron pues logros ya de la OMS o de la OPS, ¿cierto? Cuando se disponen ellos a erradicar la viruela en el mundo, eso más o menos entre los años 60, los años 70, que para ese entonces era una enfermedad que obviamente amenazaba al 60% de la población y prácticamente mataba 1 de cada 4 infectados. Era una, digamos, una patología bastante prevalente y bastante comórbida de ese entonces. Después de esta, digamos, erradicación que se logra para ese entonces con un programa de inmunización bastante bueno por parte de la Organización Mundial para la Salud, se empiezan a implementar cierto tipo de programas en las Américas. Entonces, para 1979 aproximadamente, 10 años después del primer logro que les acabo de comentar, se da inicio ya al plan oficial con el objetivo de reducir pues, esa mortalidad y esa morbilidad por enfermedades prevenibles precisamente pues, por las inmunizaciones. ¿Listo? Para 1995, pues ya en las Américas hemos logrado erradicar en gran medida la poliomielitis y a nivel mundial, para esa misma época, ya tenemos el 99% de la población mundial, digamos, de la distribución poblacional libre, ¿cierto? De esa incapacidad física que ya todos conocemos, que puede llegar a traer el polio en su enfermedad. Evidentemente, pues como digamos, como resoluciones o objetivos que se plantean siempre a nivel político, pues tenemos objetivos y para 2010 teníamos cierto tipo de objetivos y ustedes ya podrán por ustedes mismos ir haciendo la, digamos, la evaluación de si esos objetivos se han cumplido o los hemos logrado cumplir hasta este momento. Evidentemente para esa época queríamos haber, digamos, erradicado el sarampión, la rubeola y el síndrome de rubeola congénita, algo que pues evidentemente hasta el momento no hemos logrado por completo y evidentemente pues traemos un poco de unos datos sobre el Instituto Nacional de Salud que para el 2018-2019 teníamos aproximadamente 438 casos ya reportados de sarampión. Si se dan cuenta, pues evidentemente muy lejos de la erradicación, ya fuera porque estos casos eran importados o obviamente prestados acá en un país, pero evidentemente no es algo que hemos logrado, digamos, alcanzar a manera, digamos, satisfactoria, ¿no? Obviamente, para cada año logramos tener diferentes tipos de cambios o propuestas que logramos hacer y eso lo haremos un poquito más adelante, pero finalmente este es como el repaso histórico de cómo se fue formando esto que ahora llamamos nosotros el PAI. Si quieres, sigue, por favor, Dani. Entonces, pues como ustedes bien ya lo saben, se pueden dar cuenta que la actualización más reciente que tenemos es ahorita del 10 de diciembre de 2019, unos pocos meses realmente, y traigo esta diapositiva pues con la vaquita que todos hemos conocido y que nos hemos aprendido las canciones y todo eso para saber obviamente el esquema. Sin embargo, pues siempre nosotros tendemos a olvidar que el esquema no solo nos trae la misma aplicación de las vacunas, ¿no? Siempre pues nos lo aprendemos en cuanto a cómo es el esquema, sin embargo, pues también abarca situaciones muy importantes como son pues la cadena de frío que involucra el uso adecuado de las vacunas, ¿cierto? La participación de la comunidad, que en un contexto pues, de atención primaria para nosotros es de gran importancia, y obviamente la vigilancia en salud pública e investigación. Son todas las cosas que están relacionadas pues con el PAI actualmente. Sigue, por favor. Entonces, pues a partir de ese documento que ustedes podrán encontrar en el Ministerio de Salud, pues tenemos el último PAI que hemos, pues que está diseñado, ¿cierto? Evidentemente, como ya todos bien lo conocemos, tenemos pues un esquema de 0 a 5 años, ¿cierto? Con vacunación a diferentes etapas del niño, pero es muy curioso como en este esquema, algo que pues no sé si les pasa a ustedes al igual que a mí,
en países anteriores no habíamos visto, que es la leche materna exclusiva. Si se dan cuenta, hacen algunas, digamos, aseveraciones o empiezan a poner en cada uno de las edades pediátricas, empiezan a poner como hasta qué punto debe, el paciente debe ser lactado de manera exclusiva y cuándo ya puede continuar con una alimentación complementaria. En países anteriores ustedes lo van a encontrar de pronto en una sección muy pequeña, pero en este caso ya nos empieza a nosotros, a los profesionales de la salud, a alertarnos en que pues esto tiene que ir a la par con otro tipo de intervenciones como es la lactancia materna exclusiva y posteriormente obviamente complementaria. Sigue, por favor. Asimismo, como lo había en los anteriores planes, pues aparte de los niños de 0 a 5 años, también tendremos ciertos grupos poblacionales diferentes, como ustedes lo ven ahí, eso ya lo sabemos muy bien, niñas a los 9 años, mujeres en edad fértil, gestantes. Sin embargo, pues también empiezan a meter, en este caso, un grupo etario que no solía verse mucho en el país anterior o en los países anteriores que nosotros habremos visto, que son los adultos mayores. Evidentemente, como en este momento estamos hablando un poco en el contexto pediátrico, no es nuestro motivo de revisión ahorita, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta que ya a nivel como oficial en el país, pues está incluido esta población como lo son los adultos mayores. ¿De acuerdo? Sigue, por favor. Entonces ya empecemos a ver de manera muy concreta cada parte del esquema, ¿cierto? La idea no es aquí que ustedes empiecen a memorizárselo el PAI así, digamos, en este momento, en esta charla, es algo que pues nosotros cada uno lo empezará a ir logrando a medida que vaya avanzando, sin embargo, sí mencionar las cosas que nosotros en este momento no podemos olvidar de cada una de las vacunas o de cada una de las edades. Empecemos por la del recién nacido. Recordemos que en el recién nacido aplicamos dos vacunas, ahí ustedes las ven, BCG y hepatitis B. Evidentemente la BCG, y ya todos lo conocemos muy bien, es una vacuna que pues, nosotros hemos visto mucho y la hemos visto seguido, ¿cierto? Es la vacuna de la BCG que nos protege contra la infección por Mycobacterium tuberculosis. Evidentemente en el contexto del recién nacido, pues la vacuna ha demostrado que logra prevenir contra la tuberculosis extrapulmonar. En el caso de los pacientes recién nacidos, pues tendremos la meningitis tuberculosa, ¿cierto? En la cual pues obviamente tendremos todo el impacto que llega a tener sobre el sistema nervioso de nuestro paciente. La aplicación, ustedes la conocen muy bien y ahí la imagen lo explica muy bien, es una aplicación intradérmica, ¿listo? Es la famosa pápula o cicatriz que muchos de nosotros tenemos, ¿cierto? En nuestro hombro o pues en la parte posterior, ¿cierto? En nuestra espalda. Sin embargo, pues recordemos que esta cicatriz, ¿cierto? En la ausencia de esta cicatriz, una persona que no la tenga, pues no significa que no se le haya aplicado, es simplemente, pues, dependiente de cada paciente, de cada persona, la formación o no de la vacuna. ¿Listo? Obviamente siempre debemos cargar el soporte y siempre debemos tener el soporte más que todos nosotros los profesionales de la salud en cuanto a la BCG. Y obviamente pues tiene unas contraindicaciones bastante importantes en nuestro recién nacido. ¿Cuál es la primera de ellas? Ustedes la ven ahí, el peso. Recordemos que en pacientes menores de 2000 gramos no podremos aplicar esta vacuna y en ese caso tendremos que esperar a que el paciente suba un poco de peso y en el momento que supere los 2000 gramos podremos aplicar la vacuna. Sin embargo, hay una anotación importante que debemos tener. La vacuna no se puede aplicar en cualquier momento, no podemos esperar eternamente a que el paciente suba de peso, ¿listo? La indicación que se da realmente es que para los 11 meses y 29 días es nuestro límite de cuándo podremos aplicar esta vacuna, hasta cuándo podremos esperar en todo paciente para poder aplicar esta vacuna. Ahora ustedes me dirán, pues el PAI mismo o hemos escuchado que obviamente en población indígena o rural, que obviamente para nosotros en nuestro contexto nacional es muy importante, tendremos diferentes tipos o podremos ser más laxos con respecto a estos tiempos y en efecto sigue siendo así. Evidentemente en estas poblaciones indígenas o rural dispersa podremos extenderlo aproximadamente hasta los 5 años para lograr la aplicación y pues ya lo haremos un poco más en el catch-up de cómo haremos con un niño que no llegue vacunado, ¿de acuerdo? La hepatitis B, lo mismo, tenemos una vacuna del recién nacido que aplicaremos pues obviamente para evitar el contagio por virus de hepatitis B, ¿cierto? Que nos va a derivar en una cantidad, pues ya la conocemos, de complicaciones más que todo hepáticas.
Obviamente es un contagio que podremos darse por fluidos o pues por otro tipo de cosas, pero más que todo por fluidos, y precisamente por eso vacunamos al recién nacido, evidentemente para evitar la transmisión vertical a partir de la madre, ¿no? ¿Cómo es su aplicación? Recordemos que su aplicación es intramuscular, ¿cierto? Se debe hacer dentro de las primeras 12 horas, van a encontrar ustedes esa indicación, y tiene la misma contraindicación que la BCG, ¿de acuerdo? El mismo peso y el mismo concepto de los pacientes con peso menor a 2.000 gramos, ¿de acuerdo? Ahora, existen unas indicaciones que debemos tener siempre en cuenta. ¿Cuáles son ellas? Esa indicación que les acabo de comentar, las 12 horas, ¿cierto? Es una indicación estricta en la cual pues debemos hacerlo en pacientes realmente que no conozcamos el estado de infección de hepatitis B de la madre, o que la madre sea precisamente positiva. ¿Listo? Ahí sí o sí tendremos que hacer la aplicación antes de las 12 horas. Sin embargo, en otros pacientes podremos extendernos inclusive hasta el día 28 y van a encontrar ese número en el cual podríamos extendernos, ¿de acuerdo? Eso sería inicialmente con las vacunas del recién nacido. Por favor, si alguien llega a tener una pregunta, pues al final tendremos opción, pero pues por ahora podría interrumpirme sin ningún problema, pero pues sigue, por favor. Un poco para ya hablar, se van a dar cuenta que una gran ventaja que tiene para nosotros aprendernos el país es que pues tiene un cierto patrón, ¿cierto? Y veremos que en las primeras edades veremos vacunas repetidas, ¿cierto? Pues no la repetiremos obviamente, pero pues sí tenemos que tener en cuenta y nos ayudará pues nos facilitará precisamente aprendernos este esquema. Y obviamente pues está la famosa pentavalente, que como bien ya lo sabemos nos cubre, obviamente viene incluida la DPT, ¿cierto? La protección contra difteria, tosferina y tétanos. Y obviamente incluimos pues el hemófilos influenza tipo B y la hepatitis B, ¿de acuerdo? La infección por hemófilos influenza tipo B pues es una de las principales infecciones bacterianas del niño, ¿cierto? Está involucrada en procesos como meningitis, bacteremia, neumonías, artritis o epiglotitis en nuestros pacientes, y obviamente pues deberemos hacer la aplicación de todo este tipo de vacunas. Por ahora no voy a hablar sobre el DPT, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero son las protecciones que debemos tener en cuenta con nuestro paciente. Recordemos que en todo paciente en el cual tengamos contraindicaciones para DPT, pues deberemos aplicar, ¿cierto? El esquema que tenemos, por ejemplo, en la mujer gestante pues con la TD, con el toxoide, pues de manera importante, ¿no? En cuanto al polio, ¿cierto? Recordemos que el polio es una vacuna que hemos hablado también mucho, digamos, pues debido a que es una de las vacunas que podemos hacer una administración oral o inyectable, y ustedes van a encontrar bastante bibliografía pues diversa en cuanto a cómo debemos hacer la aplicación de polio. En este momento, ustedes podrán darse cuenta o podrán ver en los servicios o cuando tengan la oportunidad que hacemos la aplicación de polio, la primera oral y el resto inyectable. Sin embargo, ya más adelante veremos que es uno de los logros o de los cambios que se han propuesto para 2020 precisamente. ¿Listo? Evidentemente la diferencia ya, pues Daniela nos la habló muy bien. Recordemos que el polio oral es una vacuna replicativa o pues viva finalmente, mientras que la inyectable no lo es. Entonces, esa es la gran diferencia que tienen ellas, y obviamente ya vimos digamos, la diferencia entre la respuesta que puede tener en nuestro paciente. Y obviamente, pues cada una de ellas tiene sus anotaciones, ¿listo? Evidentemente la del polio oral, pues van a encontrar ustedes que es una gran pregunta que nos hacen muy seguido o que tienen, por ejemplo, los cuidadores sobre esta vacuna, y es qué pasa si el niño vomita o pues sí, digamos, vomita la vacuna tan pronto se le ha administrado. Pues precisamente recordemos que la indicación que se nos da en este momento es que la dosis debemos repetirla si el niño tiene vómito franco, ¿cierto? Un vómito pues considerable en los siguientes 10 minutos a la aplicación. Pasados esos 10 minutos pues no debería por qué tener problema, pero es la indicación que debemos siempre tener en cuenta. ¿Listo? Recordemos ahora el rotavirus, pues como bien ya lo dijo Daniela, es pues la principal causa, digamos, de enfermedad diarreica en pediatría en nuestro país. Obviamente siempre se debe recomendar, ¿cierto? La dosis hasta cierto punto. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que pues podemos extendernos un poco más allá de lo que dice el esquema de vacunación, el PAI. Podremos extendernos hasta aproximadamente 3 meses y 21 días de la primera dosis. ¿Listo? Evidentemente esto se dará en algunos casos extremos en los cuales el paciente pues se le pueda extender esa vacuna, obviamente.
En cuanto al neumococo, ustedes también pues habrán escuchado mucho sobre el neumococo. Recordemos que es una infección que pues, la hemos visto involucrada en otitis, sinusitis, neumonías, sepsis o meningitis. E inclusive pues la protección que hacemos en nuestros pacientes se da porque pues la prevalencia de portadores asintomáticos que puedan infectar a nuestros pacientes es bastante alta. Entonces pues por eso precisamente necesitamos la protección o la inmunización de nuestro paciente. Sigue, por favor. Hablar un poco de la anotación, que hemos siempre también una discusión que se ha tenido con respecto a estas vacunas en cuanto al neumococo polisacario o la conjugada, ¿listo? Son vacunas que básicamente pues tienen un cubrimiento diferente y tendrán ciertas indicaciones de edad importantes. Entonces hablemos evidentemente primero de la conjugada, ¿cierto? Que es aquella que cubre contra 13, digamos, contra 13 cepas, ¿cierto? Y estará indicada en pacientes menores de 2 años. Ustedes verán que esa vacuna conjugada solo se la aplicamos en menores de 2 años y pues como ustedes ya lo habrán pues, deducido, ¿cierto? Evidentemente la polisacaria será en pacientes mayores de 2 años. Sin embargo, también tiene otras indicaciones. Yo sé que no estamos en este momento hablando sobre la parte, digamos, un ámbito pediátrico, sin embargo, también está indicada en pacientes adultos mayores, digamos, hablando de 65 años o más, o en pacientes de 18 años o más que tengan cierto tipo de inmunodeficiencia, ya sea VIH, trasplante, leucemia, linfoma o enfermedades renales graves. ¿De acuerdo? También está indicada esa vacuna en esos pacientes. Ahora, la polisacaria, ¿cuál es la gran diferencia? Pues si la anterior cubría contra 13, esta cubre contra 23 y está indicada obviamente en pacientes de 2 años o más, ¿cierto? Y pues precisamente que tengan ese mayor riesgo de enfermarse. ¿Listo? Van a encontrar inclusive algunas anotaciones en las que se dice que para adultos entre 19 y 64 años que fumen cigarrillo, ¿cierto? O que tengan asma, también se debería hacer la aplicación de esta vacuna, ¿de acuerdo? Sigue, por favor. En los 6 y 7 meses tenemos otra vez la famosa pentavalente, que pues ya no la voy a repetir, pero aquí sí entra una vacuna que es de gran importancia, como lo es la influencia estacional. Recordemos que nos referimos a influencia estacional, pues por su presentación anual, ¿cierto? En los meses de lluvia lo van a encontrar más o menos en la literatura. Obviamente su mutación es continua y por lo tanto, pues cada año se deberían desarrollar o se deberían hacer aplicaciones de nuevas vacunas debido a la gran mutación, a la gran variabilidad que llega a tener en este momento ese virus, ¿de acuerdo? Si quieres sigue, ya hablamos de la pentavalente, no voy a repetir eso, pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es que en el país ustedes van a encontrar ciertos asteriscos dándonos ciertas anotaciones. La primera de ellas, que ya la hablamos, es la que ustedes ven en pantalla, el primer asterisco que dice aplicar una dosis de refuerzo contra influenza estacional entre los 12 y 23 meses de edad. Son cosas que tampoco se nos pueden olvidar, son simplemente anotaciones que nos han venido, digamos, agregando al PAI y tampoco podemos dejarlas ir. ¿Listo? Sigue, por favor. Ya para el año, ¿cierto? Tendremos que aplicar pues 3 vacunas para este momento, la famosa triple viral, ¿cierto? Tenemos la famosa triple viral que nos cubre contra sarampión, rubeola y paperas, o también llamada parotiditis, ustedes ya lo conocen. Recordemos que pues el sarampión, ¿cierto? Es una enfermedad pues altamente contagiosa, ustedes inclusive se podrán dar cuenta que si ustedes tienen un número de reproducción, por ejemplo ahorita el COVID, que es aproximadamente como de 2, en estos pacientes es de aproximadamente 15, es decir, un paciente contagiado puede tener el potencial de contagiar a 15 más, listo, digamos, muy alto ese número. Están las famosas, ustedes ahí las ven, las famosas manchas de Koplik, ¿cierto? Que más fiebre y otro tipo de síntomas pues nos dan el famoso diagnóstico de sarampión, ¿cierto? La rubeola, ¿cierto? Una infección que en el paciente pediátrico es considerada realmente leve, que presenta con síntomas variados, entre ellos pues algo muy famoso que todos conocemos, que es aquella erupción de color rosáceo o violáceo, y obviamente pues las complicaciones más grandes las va a presentar es a cuando ya tenemos un síndrome de rubeola congénito, el paciente neonato que pues cursa con este síndrome. Ya para las paperas y parotiditis, simplemente me gustaría recordar que pues tenemos un aumento doloroso, ¿cierto?, de las glándulas salivares, que es común más o menos entre los 5 y 15 años, ¿cierto? Realmente puede afectar cualquier edad, pero pues obviamente es esa edad, digamos, donde es más prevalente y pues puede complicar muchos más sistemas de nuestro paciente, ya sea testículos, senos, ovarios, meninges, corazón o las articulaciones, por ejemplo.
importante y es algo que hemos tenido siempre en cuenta, pero vale la pena aclarar en este momento. Recordemos que las vacunas pues tienen obviamente unas contraindicaciones, ¿cierto? Ya hablamos unas de peso, pero para este momento tendremos ciertas contraindicaciones, como lo es la triple viral, que deberemos evitar aplicarlas en pacientes gestantes, inmunodeprimidos o que tengan hipersensibilidad a la neomicina, ya como lo habló Daniela, son compuestos que vienen incluidos en la vacuna y pues obviamente podrían llegar a causarnos cierto tipo de complicación. ¿Listo? Hablar un poco sobre la varicela. Recordemos que pues esta vacuna de la varicela es aplicada intramuscular. Generalmente estamos protegiendo contra pues, la famosa varicela zoster, ¿cierto? Generalmente una infección leve, ¿cierto? Que puede complicarse más que todo en pacientes menores de 12 meses, ¿cierto? Adolescentes, adultos o gestantes que haya alguna inmunodeficiencia, ¿listo? Entonces también es importante esa aplicación de la varicela. Recordemos, pues eso sí lo hemos escuchado mucho, pues que si a uno le dio de chiquito varicela no pasa nada, pero si ya le da más adelante, pues el asunto sí se puede complicar un poco, ¿no? Finalmente, para finalizar ya la parte del año, pues recuerden que tenemos la famosa hepatitis A, ¿cierto? De contagio por heces y contacto por sangre, que tiene también un amplio espectro de, digamos, de manifestaciones clínicas, muchas de ellas, pues obviamente relacionadas a nivel hepático. Es una vacuna que aplicamos intramuscular y lo mismo. Recuerden que es una vacuna única que aplicamos en esos 12 meses y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Sigue, por favor. Pasamos ya al año y medio, ¿cierto? Cuando llegamos ya les dije yo que iba a hablar de la DPT un poquito más adelante, ¿cierto? Entonces recordemos pues las tres patologías que nos cubre la DPT, ¿cierto? Difteria, tosferina y tétanos, en la cual pues tenemos que la difteria es una infección, ¿cierto? Que nos puede llegar a causar en nuestro paciente obstrucción de la vía aérea, ¿cierto? O pueden haber inclusive liberación de toxinas cardiotóxicas y alteraciones del sistema nervioso central relacionadas precisamente a la liberación de estas toxinas, ¿de acuerdo? Es eso lo que queremos, obviamente, prevenir en nuestro paciente. En cuanto a tosferina, vamos a hablar un poquito más adelante sobre algunos eventos importantes que se han dado con respecto a a esta patología, pero recordemos que pues la Bordetella pertussis es pues nuestro microorganismo aquí de gran importancia y pues obviamente es una patología que nos va a afectar principalmente pues las vías respiratorias en nuestro paciente. Ya para completar la DPT, pues tenemos obviamente el tétanos, el famoso Clostridium tetani, que obviamente será transmitido de manera accidental, ya sea en pues, cortadas o heridas abiertas que tengan contacto, o a través de vía vertical en lo que ya conocemos como el tétanos neonatal. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente por eso se da la vacunación. Precisamente estas son vacunas que se aplican de manera intramuscular, ¿cierto? Y tienen también cierto tipo de contraindicaciones. No son tan conocidas, sin embargo, pues quiero mencionar algunas pocas que tenemos que tener en cuenta sobre la DPT, pues son que sea un paciente mayor de 7 años, signos neurológicos, hipersensibilidad o ya sea infecciones agudas que están cursando con trombocitopenia o choque. ¿De acuerdo? Son algunas de las contraindicaciones precisamente de la DPT. En el momento que tengamos una contraindicación de DPT, podremos aplicar, como ya bien les había mencionado, el TD pediátrico, ¿cierto? Que será de vía intramuscular y simplemente está indicado precisamente cuando presentemos algunas de las complicaciones que ya les he mencionado. Para finalizar esta parte del año y medio, tenemos la famosa fiebre amarilla, que pues, muchos de nosotros la conocemos, por ejemplo, por la alergia al huevo, ¿de acuerdo? Es algo que de pronto a muchos de nosotros nos ayuda, nos facilita acordarnos de esta vacuna. Pues obviamente tenemos una enfermedad transmitida por vectores, en este caso pues por uno que ya conocemos mucho como lo es el Aedes aegypti, y evidentemente la fiebre amarilla pues es una enfermedad de altísima mortalidad en cada paciente. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Ya la mencioné una de ellas, evidentemente la presencia de alergia a los componentes o derivados del huevo, pues nos va a causar o nos va a hacer pensar en otro tipo de intervenciones que no impliquen aplicar la vacuna. Obviamente también debemos tener cuidado en pacientes inmunosuprimidos, menores de 6 meses, pacientes que se les ha retirado el timo, por ejemplo, o mayores de 59 años, ya próximos a cumplir pues, sus 60 años, tampoco está indicada esta vacuna.
¿De acuerdo? Sigamos, por favor. Pues ahí estaba un poco erróneo, quedaron 5 meses, pero pues evidentemente es la vacuna famosa ya a los 5 años, la última aplicación que haremos en nuestro paciente pediátrico por el momento. Tenemos otra vez la DPT, el polio, como ya lo mencionamos, la varicela y la fiebre amarilla. Simplemente recordarles, ya hablamos básicamente de cada una de ellas. Sin embargo, en este momento pues los famosos refuerzos que siempre haremos. Entonces, si se dan cuenta, pues cada una de las vacunas es el momento en el cual haremos refuerzo de cada una de ellas, el segundo refuerzo o el primer refuerzo, dependiendo de la vacuna, como lo pueden ver ahí abajo. ¿Listo? Sigue, por favor. A pesar de que es una charla enfocada obviamente hacia pediatría, pues quisimos hacer énfasis un poco en aquellos grupos que están incluidos también en el PAI, pues porque nosotros debemos hacer pues ese abordaje integral y pues no solamente debemos tener enfocados a pacientes de 0 a 5 años, inclusive se van a dar cuenta que pues muchas patologías que tendremos en nuestros pacientes pediátricos se pueden prevenir precisamente con la inmunización, evidentemente, de la gestante. Entonces, para hablar un poco, tenemos la BPH, ¿cierto? Recordemos que hay más de 100 tipos de BPH. Realmente solo algunos pocos se han asociado al desarrollo de cáncer de cuello uterino, como el 6 o el 18. Es una vacuna que se aplica de manera intramuscular y pues obviamente ha sido famosa últimamente o pues recientemente por sucesos como ya lo hemos mencionado, ya muchos de nosotros lo conocemos, como fue la situación que ocurrió en Carmen de Bolívar, por, pues, si ustedes recordarán bien, pues aquellas manifestaciones o aparentes manifestaciones de reacción adversa a la vacuna pues, en las pacientes que se les fue aplicada. Sin embargo, pues recordemos que es pues, una de las principales formas para nosotros prevenir no solo la infección, sino obviamente pues, el desarrollo de cáncer de cuello uterino. En cuanto a la TD que ustedes ven ahí, el toxoide tetánico y diftérico del adulto, ¿cierto? Ven el esquema que está ahí presente, ahí precisamente el mismo PAI nos dice una forma de hacer la aplicación de las 5 dosis que se deberían aplicar. Se hacen todas por vía intramuscular. Y pues también si quieres, ahorita, bueno, vamos a seguir aquí, más adelante van a ver, les voy a poder mostrar una forma en la cual nosotros, según el antecedente de DPT, ¿cierto? De aplicación de la DPT, también podremos tener una modificación de este esquema que ustedes ven en pantalla, pero que nos permitirá también hacer, pues, digamos, la aplicación correcta de este suceso. En cuanto a las estantes, sí me quiero detener un segundito, digamos, porque, como les mencionaba bien, pues es una de las principales formas que hemos encontrado, ¿cierto? O que se ha demostrado que nos ayuda a prevenir, obviamente, las patologías en nuestro paciente pediátrico. Recordemos que, pues, evidentemente tenemos 2 aplicaciones en nuestra paciente gestante, inclusive deberíamos tener en cuenta, según el antecedente de inmunizaciones que tenga nuestra paciente, el toxoide tetánico, deberíamos completarlo también durante el embarazo. Y es un hecho importante que quisimos hoy traerles a colación, fue, no sé si alguno lo recordará o alguno lo tendrá presente, pero un brote que se da en 2012, ¿cierto? Por un brote de tosferina que se da en ese momento. Recordemos que, pues, para ese momento, y si quieres, Dani, avanza un poquito a la segunda diapositiva, que ahí tengo como les mencionaba, ahí está el esquema de según el antecedente de DPT. No lo voy a profundizar en este momento, pero si quieres, sigue, por favor. Esta es la gráfica que quería yo mostrarles. Es un boletín epidemiológico pues, de la semana 16 del Instituto Nacional de Salud, en el cual si ustedes pueden ver para 2012, evidentemente, pues se van a dar cuenta que la incidencia que se da de tosferina es bastante alta, ¿cierto? Y evidentemente, gracias a ese brote, pues no se debería decir gracias, pero debido a este brote que se da en ese momento, pues se avala la aplicación de la TDAP en las gestantes, ¿cierto? Y si se dan cuenta, pues en Azul ven cómo empieza a incrementar la aplicación de la TDAP y cómo a medida que va incrementando la aplicación, pues obviamente los casos empiezan a disminuir. Simplemente es un hito que se dio precisamente pues debido a ese caso que ocurrió en el 2012. Recordemos que pues obviamente el mejor método que existe para la prevención de tosferina neonatal pues es obviamente vacunar a la gestante. Y es precisamente por eso la importancia que cobró en ese momento pues la aplicación de la TDAP. ¿Listo? Si quieres, ya sigue, por favor.
Lo mismo, otra vez traigo algunas aclaraciones que hace, digamos, el PAI, ¿cierto? Entonces, la primera de ellas es que las niñas inmunocomprometidas deben recibir un esquema de 0, 2 y 6 meses en cuanto a el BPH. Y finalmente, pues que de acuerdo al antecedente vacunal de EPT y TD podremos hacer la aplicación. Lo mismo, el esquema que ya les había mostrado de cómo se puede hacer la aplicación de esta vacuna a través del DPT. Listo, si quieres, sigue, por favor. Perfecto, ya habiendo acabado el esquema, y si alguien tiene alguna duda, por favor, pues me puede parar. Sin embargo, pues hay consideraciones que creo que, y pues creímos en general que debían ser cubiertas por nosotros debido al contexto de atención primaria en el cual estamos hablando. La primera de ellas es el sitio de aplicación. Es algo muy sencillo, pero recordar que en pacientes caminantes, ¿cierto? Debemos hacer la aplicación en el deltoides, como siempre la hemos visto, pero en pacientes no caminantes podremos hacer la aplicación en el tercio proximal del músculo, como lo ven ahí en la imagen de la derecha, ¿de acuerdo? Recordar algunas preguntas frecuentes que ya Daniela les ha ido comentando con respecto a las vacunas. Listo, la seguridad es muy importante, van a darse cuenta que es una de las cosas que más nos preguntan. Y con el boom que hay recientemente con respecto al movimiento antivacunas, pues es más aún nuestra labor como profesionales de la salud de intervenir en este tipo de situaciones, pero también tenemos algunas como lo son, por ejemplo, la del polio que ya les mencioné, que hacer en un paciente que vomita después de la aplicación del polio, y evidentemente estas dos, la aplicación de vacunas en un paciente enfermo. Entonces van a darse cuenta que hay padres o cuidadores que no llevan al niño a su aplicación porque dicen que tiene un resfriado o cualquier otro tipo digamos, de enfermedad leve, y pues obviamente ustedes o nosotros realmente somos los encargados pues, de desmentir este tipo de mitos y saber que obviamente un paciente con un resfriado pues no tiene ninguna contraindicación para ser vacunado. Lo mismo con la lactancia, y por eso les hice un poco al principio de que cuando hablamos del PAI sobre la lactancia o cómo expone ya el último PAI la lactancia en el esquema, obviamente pues porque habrá pacientes que creerán que la lactancia llega a ser alguna contraindicación para aplicar vacunas en el bebé. Lo mismo, recordar y pues obviamente nosotros hacer una intervención educativa en la cual pues obviamente esto no tiene ninguna contraindicación. Sigue, por favor. Precisamente van a encontrar también muchas cuestiones con respecto al carnet de vacunación. Hay sitios que obviamente ya lo han dejado, digamos, de lado precisamente por la sistematización que se da en los hospitales. Ya ustedes pues les llegará el paciente y ustedes ya podrán fácilmente en el sistema saber qué vacunas trae el niño, evidentemente, pero pues obviamente en un contexto de atención primaria, en un contexto en el cual podremos encontrarnos en un rural o en algún servicio, digamos, alejado digamos, en una zona rural, por ejemplo. Evidentemente, el esquema de vacunación lo podremos seguir, obviamente, por el carnet de vacunación. Recordemos que son nombres muy difíciles, muy complejos, que probablemente los cuidadores, las mamás, los papás no lograrán, digamos, tener muy, muy claro cómo es esa aplicación o qué vacunas le aplicaron. Dirán, bueno, doctor, pues le aplicaron un montón de vacunas, yo no me acuerdo ni el nombre. Entonces ahí es cuando el esquema de vacunación plasmado en nuestro carnet de vacunación será de gran importancia. ¿Listo? Entonces, si quieres, sigue, era simplemente una imagen para recordar eso. Y finalmente, hablarles un poco de las reacciones adversas, más allá de meternos en la clasificación y meternos en hablar de cada una de ellas, la fisiopatología de cada una de ellas. Quiero yo traerles en este momento, pues, de pronto este poquito de clasificación, pero sí recordar que pues las reacciones adversas que se presentan en una vacuna son bastante raras, por decirlo así, o las que se presentan, las que suelen presentarse de manera más común, son bastante leves, y es nuestra labor como profesionales de la salud educar en torno a este tipo de cosas. ¿Listo? Obviamente vamos a encontrar algunas que son inducidas por la vacunación. Recordemos que pues obviamente habrá pacientes que son alérgicos. Finalmente estamos hablando de aquellas reacciones que se dan cuando la vacuna es correctamente manipulada, listo, por el personal de la salud. En cuanto a la calidad de la vacuna, recordemos que pues, pueden haber lotes que salen con una vacuna ineficaz. Eso obviamente cada vez es menos probable, pero pues puede ser ineficaz ya sea porque es insuficiente o porque el virus no va correctamente inactivado, por decirlo así.
Obviamente un error del programa, entonces del programa de vacunación hago referencia en ese momento, ya sea que pues ha sido manipulada de manera incorrecta. Recordemos que esto tiene un componente de, pues, de cadenas de frío, de higiene, de antisepsia en el momento de la aplicación, y obviamente cualquiera de ellas puede llegar a causarnos una reacción adversa. Obviamente errores en el almacenamiento, como ya lo había mencionado, obviamente la cadena de frío y la administración ya de por sí en el paciente. Finalmente, en cuanto al acto, ¿cierto? Entonces, pues obviamente ustedes ya habrán visto o tendrán inclusive parientes o amigos o lo que sea que debido al acto pues se desmayan, ¿cierto? Hiperventilan, ¿cierto? También son cosas normales, obviamente no a todos les gusta el chuzón, pero obviamente son cosas que debemos tener en cuenta y deberíamos tener la capacidad de responder en el momento de la aplicación. ¿Listo? También vómitos o náuseas, convulsiones también puede llegar a presentarse, pero afortunadamente, como les digo, en términos generales, son reacciones adversas que no se presentan de manera muy común. ¿Listo? ¿Quieres sigue, por favor? Como les habíamos mencionado, pasamos ya al tercer y último pues, punto de nuestra charla, de lo que quisimos hoy traerles con respecto al esquema de vacunación. Sigue, por favor. Y lo que yo quiero, digamos, hacer aquí en este momento es un cierto tipo como de actualización en cuáles son los objetivos o cuáles son las metas, las disposiciones que se tienen para este año con respecto a la vacunación. Como ustedes podrán ver, allá todavía, en este momento todavía sigue siendo importante intensificar la vacunación, ¿cierto? En niños, obviamente de 0 a 5 años, inclusive literalmente van la recomendación como hasta 5 años, 11 meses y 29 días, ¿listo? Evidentemente, pues esto se hace en un contexto de, pues que realmente deberíamos todavía mejorar mucho, todavía ya deberíamos tener para este momento muchas enfermedades que se debieron haber erradicado y obviamente con el surgimiento de un movimiento antivacunas, pues con más veras tendremos que intensificar nuestros esfuerzos de vacunación. Obviamente la aplicación de refuerzos, recordemos que es muy común pues que si no hacemos una buena educación, si no guiamos a nuestros padres de los pacientes, pues o a los cuidadores, tendremos vacunación incompleta, tendremos país que si ni se aplica la primera vacuna, no supieron los padres o los cuidadores y piensan que con eso ya quedaron y no aplicamos los refuerzos, es decir, estamos haciendo la misma vaina. Obviamente se hace una anotación con respecto a pacientes con diálisis y mayores de 60 en cuanto a la importancia de aplicar la vacuna de la influenza. Pacientes también que tengan parientes con cáncer, ¿cierto? Entonces, en los parientes que tengan un paciente con cáncer, deberíamos también hacer una aplicación de cierto esquema de vacunación, que no es ahorita, digamos, el objetivo de la charla, pero sí definitivamente para que lo tengamos en cuenta, inclusive pues regulado por esa ley que ustedes ven en pantalla, se debería hacer una aplicación en aquellos pacientes. Es, digamos, tratando de cubrir esa connotación que a veces tenemos nosotros erróneamente, que la vacunación es únicamente para los niños. También se debería hacer en otros casos. Obviamente, intensificar la vacunación en la gestante. Ya les he hablado muchísimo sobre la importancia, inclusive no solo para prevenir enfermedades en la gestante, sino también cuestiones neonatales. Y finalmente, el mayor logro que podríamos hablar en este momento es que en este momento, o pues para el 2020, logramos ya tener que digamos que el polio se pueda aplicar de manera inyectable en sus 3 dosis, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué se da? Precisamente ustedes verán que el polio oral protege pues contra el tipo 1, 2 y 3 de polio. Sin embargo, para este momento, ya en Colombia no deberíamos tener casos de polio 2, por lo tanto nos podemos dar eso, por decirlo así, ese lujo de hacer la aplicación únicamente de polio inyectable, algo que ya se está haciendo desde hace rato, por ejemplo, en España. Si ustedes se meten a bibliografía de España, la Asociación Pediátrica, por ejemplo, ellos desde hace ya algún tiempo recomiendan la aplicación, por ejemplo, de polio inyectable en sus 3 dosis. Es un adelanto que hemos logrado para este momento. Obviamente, es algo que se venía regulado, digamos, no se había logrado para este momento, obviamente, pues porque el polio inyectable pues tiene un impacto económico sobre el sistema un poco más alto, pero pues obviamente ya, como les menciono, es algo que hemos logrado hacer. ¿Listo? Si quieres, sigue. Listo. Entonces ahora, cuando tenemos un niño sano, pero no ha sido vacunado nunca o tiene el esquema de vacunación incompleto, debemos hacer el catch-up o actualización del esquema. Y para esto debemos tener en cuenta 3 aspectos.
El primero es la compatibilidad entre vacunas, es decir, qué vacunas puedo aplicar al mismo tiempo y cuáles no. Por lo general, cualquier vacuna puede aplicarse simultáneamente sin que se afecte su acción, excepto la vacuna de la fiebre amarilla con la triple viral. Además, hay que tener en cuenta que si administramos simultáneamente diferentes vacunas, debe ser en lugares anatómicos separados por al menos 2,5 centímetros. Además, debemos tener en cuenta la edad del niño y la edad mínima y máxima de aplicación de cada vacuna. Y estas van a depender del nivel de madurez del sistema inmune del niño y del preparado vacunal utilizado. Aunque en general todas las vacunas deben completarse sin importar la edad del niño, algunas no se aplican después de cierta edad, ya que pueden generar efectos adversos más graves o porque en esa edad ya no van a ser útiles. Además, debemos tener en cuenta el intervalo mínimo entre dosis. Esto va a depender del preparado vacunal empleado y de la edad del niño. En general, este intervalo es fijo y se acepta un adelanto de máximo 4 días. Si por alguna razón se aplica antes, esa dosis va a ser inválida y tiene que repetirse luego de que pase el intervalo mínimo recomendado. Por otro lado, no existen intervalos máximos entre dosis de la misma vacuna, entonces podremos decir que toda dosis puesta correctamente es una dosis que cuenta. En el esquema de vacunación de Colombia están unas indicaciones generales de cómo hacer la actualización o el catch-up en niños que nunca han sido vacunados dependiendo de su edad. Entonces nos indican qué vacunas debemos administrar, en cuántas dosis y en qué intervalos para niños entre 1 y 2 años y entre 2 y 5 años. Y además nos dicen que cuando el esquema de vacunación está incompleto, se debe revisar cada vacuna teniendo en cuenta los 3 aspectos que ya mencioné y se debe establecer un nuevo esquema para cada caso específico. Además, resaltando la importancia del carnet de vacunación, como mencionó Simón, debemos tener en cuenta que si por alguna razón los padres no tienen el certificado de vacunación o si no hay registro en el sistema de las vacunas que ha recibido el niño o porque viene, digamos, de otro país y no tiene ese registro, lo más recomendable es considerarlo como un niño no vacunado e iniciar el esquema desde cero de acuerdo a su edad. Aquí hay varios ejemplos de cómo cambia el número de dosis a aplicar de cada vacuna dependiendo la edad en la que se inicie la vacunación. Por ejemplo, vemos que la vacuna de difteria, tétanos y tosferina y la vacuna de influenza tipo B no se aplican en niños mayores de 7 años. También la vacuna del rotavirus solo se aplica en menores de 2 años. La vacuna del virus del papiloma humano se aplica solamente en mayores de 7 años. Y en vacunas como el meningococo C y B, el neumococo y la polio, se necesitan más dosis en niños mayores, mientras que por el contrario, en vacunas como la triple viral y la varicela, se necesitan más dosis en niños mayores. Y hay otras como la hepatitis A, la hepatitis B y la gripe que no varían en el número de dosis necesarias según la edad. En esta tabla se resumen la edad mínima de vacunación y los intervalos mínimos entre dosis para niños menores de 6 años, que va a ser diferente para cada vacuna. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, un niño de 2 años que llega con todas las vacunas al día, excepto la vacuna de poliomielitis, entonces, recordando la tabla anterior, debemos aplicarle 4 dosis y va a ser la primera, después de 4 semanas la segunda, en otras 4 semanas la tercera y en 6 meses la cuarta. Pero si llega un niño en la misma condición, sin vacuna de poliomielitis y es mayor de 7 años, solamente debemos administrar 3 dosis y lo hacemos en intervalos de 4 semanas. Listo, entonces eso era todo lo que les queríamos decir por hoy. Aquí hay alguna bibliografía que pueden consultar si requieren complementar. Y muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta para nosotros o para
la residente Angie que nos está acompañando. Buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Primero que todo, gracias a Dani y a Simón, muy buenísima charla. Creo que estas son las cosas, primero que todo, si me están escuchando. Sí, 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 señora. doctora. Bueno. Sí, doctora. Estas son como las cosas básicas que cualquier médico general que salga a hacer un rural, que salga a hacer consulta de crecimiento y desarrollo, e incluso cualquier persona, cualquier médico que vaya a hacer consulta de adulto, cualquier persona que vaya a estar en contacto con un niño o con adultos que tengan niños, deberían ser cosas que uno como médico general debería saber. Al principio, Simón y Daniel habían pensado meter como un poquito más de temas que aunque claramente son muy interesantes, de pronto me parece que o están para una segunda sesión o incluso es como más como cultura general, que tal vez no es necesario que ustedes sepan, pero son vacunación del niño en situaciones especiales. No sé si de pronto quisieran organizarla después, pues eso ya hablaríamos. Hay cosas puntuales que sí me gustaría señalar, si es el caso, mientras van haciendo las preguntas, de las cosas que dijeron Dani y Simón. Entonces, punto número 1, con respecto a lo que dijo Simón de la vacunación de TDAP en la gestante, yo creería que las personas que están acá tienen o un gran gusto por los niños o por lo menos una intención a futuro de ser pediatras, y muchas veces a uno como pediatra se le olvida el hecho, o sea, como que uno solamente se centra o se enfoca en el tratamiento y en el diagnóstico del niño, o sea, desde el momento en que nace hasta el momento en que el niño deja de ser niño y se convierte en un adulto. Y en muchas de esas ocasiones se nos olvida de que nosotros tenemos que tener en cuenta el antes del niño, o sea, es decir, la mamá cómo estuvo en su control, todo lo que pertenece a la puericultura prenatal, a la puericultura preconcepcional, eso también hace parte de lo que hace el pediatra y eso también debería ser parte de la consulta que hace el pediatra. Es decir, a ustedes les tiene que interesar que su mamá que llega a tener un bebé haya tenido su vacunación completa. En esa campaña y en esa epidemia que se podría decir que sucedió en el 2012, muchos de los anuncios que se veían en los programas, en las carteleras, era como el abuelito que tose y el abuelito es el que enferma al niño. Entonces el tío es el que tose y el tío es el que enferma al niño. Cuando muchas de las infecciones que tiene ese lactante que todavía no está vacunado vienen de su madre que no estuvo vacunada o incluso de hermanitos menores que ya no tienen una adecuada inmunidad o que no están bien vacunados y son esas personas las que realmente están contagiando a nuestro lactante. Entonces, mientras que para esa gestante de pronto la tosferina cursará como una gripa que tendrá una tos un poco más larga, que toserá un poco más de noche, para nuestro lactante son condiciones que pueden ser casi de vida o muerte. Entonces, es muy importante que nosotros como pediatras y como médicos generales nos preocupemos por la vacunación de la gestante y de cierta forma como que también puyemos en la parte de ¿cómo se llaman? De los controles prenatales para hacer esa vacunación. Entonces quería hacer como muchísimo énfasis en eso. La vacunación de la gestante es extremadamente importante, aunque la gestante en teoría no sea nuestra paciente. Otra de las cosas que quería comentar era, bueno, es que tenía varias anotadas, esperen un momentico. Bueno, con respecto a lo de la tosferina, porque esto se ve porque recuerden que la tosferina sea una inmunidad adquirida de forma natural, es decir, a mí me dio la enfermedad o fue por vacunación, la tosferina no brinda ni por ninguna de las dos vías una inmunidad de por vida. O sea, se han visto casos entre 40 y 20 años de vacunas de inmunidad. Entonces, por eso es que uno recomienda la revacunación en la gestante y de hecho uno debería recomendar la revacunación en el adolescente. Lo que pasa es que eso todavía no lo tenemos como parte del plan ampliado de inmunización, que son cosas que se están evaluando para pronto en un futuro hacerlas. Pero esa es la razón por la cual uno se preocupa después, porque la tosferina no brinda una inmunidad de por vida. La otra cosa que quería mencionar con respecto a la vacunación de las personas que conviven con el niño, pasa muchísimo en los niños que tienen cáncer, que están en sus ciclos de quimioterapias, que tienen las defensas en el suelo, o niños que tienen inmunidades tipo inmunidad combinada, que son niños que de pronto no pueden recibir cierto tipo de vacunas.
ese niño no se puede quedar desprotegido, pero no lo puedo vacunar. Entonces, ¿cuál es mi obligación? Preocuparme por su cerco vacunal. Es decir, sus papás, sus hermanos, su ciclo, como su círculo más cercano. Y eso son cosas que ustedes también como médicos deberían saber. En cuanto a que la ley cubre a esos papitos y a esos hermanos que son hermanos de niños que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, y eso debería ser como mi preocupación de vacunar, y esa es preocupación de ustedes de vacunar. Entonces, no es excusa dejar a un niño que por diferentes razones está inmunocomprometido a las expensas de sufrir alguna de estas enfermedades. Entonces, ese era sobre el cerco vacunal. Algo grande sobre erradicación y eliminación erradicación y eliminación de enfermedades. Nosotros a nivel mundial solamente hemos erradicado una enfermedad, una erradicación de una enfermedad consiste como en la eliminación en más del 90% de esa enfermedad a nivel mundial. Cuando hablo de eliminación, hablo de como a más pequeña escala. Entonces, la única enfermedad que hemos erradicado es la viruela, pero gracias a muchas cosas vamos en vía a erradicar el polio. La estrategia ¿cómo se llama? La Iniciativa Mundial de la Erradicación del Polio, eso está hablado más o menos desde 1998, si no estoy mal, y la idea es eso, erradicar el polio a nivel mundial. Zonas como las Américas, como Europa, como Asia, ya tienen como título por la OMS de eliminación. Sin embargo, aún hay zonas en el mundo, en África, en este momento no me acuerdo de los países, que tienen todavía casos de polio salvaje. Entonces, por eso no hemos podido como catalogar el mundo como un mundo erradicado de polio. Sin embargo, la estrategia que se tiene va en camino a eso. Entonces, la estrategia tiene como una serie de pasos. En el paso en el que nosotros como Colombia y como en general como en las Américas estamos, es en el cambio o en el switch de la vacunación oral versus la vacunación inyectada. La vacuna oral de polio, existen como dos tipos de vacuna oral, que es la trivalente y la bivalente. La trivalente cubre serotipos 1, 2 y 3 y la bivalente ocupa serotipos 1 y 3. La última vez que se vio un caso de polio salvaje serotipo 2 fue en 1900 algo, ahorita se me escapa la fecha. Fue la última vez que se vio un polio salvaje serotipo 2. Eso quiere decir que los otros que se han visto de ese entonces hasta ahorita han sido virus vacunales, o sea, enfermedades asociadas a la vacunación. Lo que se busca con el primer switch que ya se hizo hace tiempito fue cambiar de la trivalente a la bivalente para que ya solamente se cubriera los virus o el virus vacunal solamente, ¿cómo decirlo? O sea, como que la vacuna que estuviera en el plan ampliado de vacunación fuera esa vacuna que cubre contra serotipo 1 y 3, para evitar como esos pocos, pero de todas formas importantes casos de polio vacunal. Sin embargo, si ustedes se ponen a pensar, quedaríamos como, ¿cómo se dice? Como expuestos a un polio tipo 2 que esté por ahí. Entonces, por eso se hizo la introducción de la polio inyectable. La polio inyectable comenzó a aplicarse una dosis, ahorita vamos en 2 dosis, y la idea desde el 2020 es meter la tercera dosis en el plan ampliado de inmunización. La idea era hacerlo antes, pero la industria farmacéutica no tenía como la cantidad suficiente de vacunas para conferir a todo el mundo o asegurarle a todo el mundo la primera dosis de polio inyectable. Por eso es que Colombia todavía no, nosotros desde hace tiempo queríamos ya introducir las 3 dosis, sin embargo, pues como no había la cantidad suficiente de vacunas, pues no se había hecho antes, pero es un plan que se tiene para el 2020. Eso era con respecto al polio. Y eso era como para hablar de lo que se está hablando de erradicación de enfermedades. Y cuanto a eliminación, tenemos el sarampión, o vamos en camino a la eliminación del sarampión. ¿Cuál es el problema más grande que tenemos como Colombia? La migración de población venezolana, es población que
por muchísimas razones no llegan con sus esquemas de vacunaciones completos o tienen vacunación diferente y cosas que hace ya cierto tiempito no veíamos como sarampión, paperas, incluso cosas como epiglotitis que aunque son extremadamente graves en nuestros niños, ya eran cosas que se veían muy poco, así como la difteria. Son casos que han resurgido, cada vez son más frecuentes y es función de ustedes, tanto hacer la recomendación de ese niño venezolano, así nos llegue, yo sé que en urgencias a veces uno está corriendo, pero son niños que en muy pocas ocasiones entran en contacto con el servicio de salud, entonces esos son los momentos en los que uno tiene como que aprovechar la oportunidad e intentar hacer toda la poricultura que uno pueda, y eso incluye 2 segunditos, coger un carnet y mirar, no estás completo, cuando salgas de acá, redireccionarlo hacia donde debería adquirir sus vacunas. Entonces es parte de ustedes, de su aprendizaje, no solamente conocer el país, sino conocer el tipo de enfermedades que puede causar, como por ejemplo el sarampión. Entonces ese niño que tiene fiebre, que tiene rash, que es un niño que se ve muy malito, súper congestionado, conjuntivitis, está produciendo muchísimo moco, tiene tos, pues son cosas que ustedes también deberían estar pendientes. Con respecto a la vacunación de fiebre amarilla, bueno, cuando estaban hablando del CASHAP, uno puede aplicar en un niño, suena un poco fuerte, pero tantas vacunas como lugares para vacunar tenga. Entonces, si un niño llega con un esquema atrasado o incluso sin esquema de vacunación, es función de ustedes, como médicos generales, intentar hacer ese catch-up. Yo sé que el catch-up a veces suena muy difícil, pero lo más sencillo es, si quieres, Dani, podrías poner la fotico que tienes en el intervalo de meses, de semanas, porque si se dan cuenta es hacer el catch-up es súper fácil, es como súper, es para dummies. Tú miras qué edad tiene tu niño, miras cuáles vacunas tiene y miras en cuánto tiempo debería tener las siguientes vacunas. Casi todas, a excepción del neumococo, se pueden poner con diferencia de 4 semanas. Entonces ustedes perfectamente, si le ponen la de neumococo, no vayan a citar a su niño en un mes, porque entonces lo tendrán que volver a citar en 2 meses para ponerle la del neumococo. Entonces denle esperita, citen a los 2 meses y pónganle las vacunas que tenían planeadas para la segunda tanda. Si ustedes se dan cuenta, el esquema tiene intervalos mínimos entre dosis, pero no tiene intervalos máximos entre dosis. Entonces, ese mito de si tú tenías que ponerte la vacuna en 3 meses y son 5 meses y no te la pusiste, tienes que reiniciar el esquema, es falso. Obviamente, las indicaciones que dan el fabricante, pues tienen como la mejor evidencia de cuándo debe aplicarse, cómo debe aplicarse, pero no quiere decir que si un niño les llega con 1 mes más, con 2 meses más, tenga que reiniciar su esquema. No, el niño puede seguir su esquema. Y ya, eso era como la parte del catch-up. En cuanto a, si estoy hablando mucho, me detienen, pero anoté como cosas puntuales para decirles porque después se me olvidaba. Bueno, y en este catch-up, entonces la única contraindicación de aplicar vacunas juntas fue, como dijo Dani, poner juntas fiebre amarilla y la triple viral. Algo que quería mencionarles puntualmente ahí de neumococo, ya que me acordé, creo que fue Simón el que habló sobre las vacunas conjugadas y las polisacáridas. Recordemos la mayor diferencia entre las dos tipos de vacunas. Nosotros tenemos ambos, tanto vacunas polisacáridas, la de 23 serotipos, las conjugadas de 10 y 13 serotipos. Si uno le pone lógica básica, uno diría, pues yo prefiero vacunarla con el de 23 serotipos, ¿no? Pues tiene más serotipos, me va a cubrir contra más neumococo. ¿Cuál es el problema de esos 23 serotipos? Que es polisacárida, y como es polisacárida, no estimula una respuesta T dependiente. Eso quiere decir que no me va a generar una inmunidad de recuerdo. Por lo tanto, no va a ser la vacuna nunca ideal en los menores de 2 años. En los menores de 2 años voy a querer poner la otra, la que tiene menos serotipos, pero que como tiene su cápsula de péptidos, me va a estimular una respuesta T dependiente para generar pues una inmunidad de recuerdo. Entonces, súper importante eso. La primera vacuna que se le pone al niño antes de los 2 años es una vacuna conjugada. ¿Por qué? Porque la otra no me va a generar una respuesta adecuada. Y si por pura casualidad, porque no sé, algo pasó, se me confundieron, la enfermera cogió el frasquito que no era y le puso una polisacaria, tenemos
uno que otro problema porque después de poner la polisacaria, más o menos al año se puede poner la siguiente, neumococo. O sea, básicamente no hicimos nada. Entonces, al niño antes de los 2 años, la vacuna de neumococo que se pone es la conjugada. Ya en otras situaciones de niños que tengan patología especial, podríamos hablar de esos niños que son más grandes, pero pues como dejar clarito, menores de 2 años se pone la vacuna conjugada de 13 valencias. Lo del CASHAP ya, de polio ya. Dentro de los mitos, me faltó el mito de rotavirus y la intususcepción. Sí es cierto que hay casos reportados de intususcepción asociada a rotavirus, sin embargo son muy, muy, muy escasos. Estamos hablando de 1 o 2 casos en 100.000 niños que han sido vacunados. Aunque es una enfermedad grave en el lactante, el riesgo-beneficio que tiene poner una vacuna a no ponerla por el riesgo de una intususcepción de 1 o 2 en 100.000 niños es, como decirlo, prima más el beneficio que el riesgo. No quiere decir que yo no tenga que avisarle a mi papá, al papá del niño, que tiene que estar pendiente de síntomas que pueden ocurrir durante la vacunación, que después de la vacunación, hasta 7 días después de la vacunación, que le dirían a uno que el niño podría estar cursando con intususcepción. Entonces, este efecto adverso se ve principalmente con la primera dosis de rotavirus. No quiere decir que con las otras no pueda, pero pues es más frecuente con la primera dosis y yo como médico tengo que hacerle pues darle los signos de alarma a mi paciente como cualquier otro procedimiento en medicina que se haga. Que si el niño tiene dolor abdominal tipo cólico, que si vomita verde, que si tiene popó color rojo, o como dirán en cirugía pediátrica, rojo grosellas, serían cosas por las cuales tendrán que ir a consulta. Pero entonces, si hay casos reportados, son extremadamente pocos y no es que no le vayamos a poner la vacuna. Vamos a darle la recomendación al papá de que si eso llega a pasar, pues que vaya a urgencias y consulte. Otra de las cosas, bueno, ya estoy ya. Con respecto a, mencionaron contraindicaciones de vacunas, en el caso de fiebre amarilla, alergia del huevo, es uno de los mitos más grandes. Creo que, o sea, sí es uno de los mitos más grandes y en teoría uno como se dice eso, como por tradición oral, uno sigue diciendo como, si uno es alérgico al huevo, no debe ponerse la vacuna, la de fiebre amarilla, no debe ponerse la fiebre amarilla, y otras, y hepatitis A, y otras cosas. Esa es falsa en cierta medida. Entonces, a menos de que el paciente tenga un antecedente de alergia tipo anafilaxia, o sea, reacciones alérgicas serias, no, es que me puse como un poquito rojo, es que me dio diarrea, porque esas otras, ustedes tienen que preguntarle al papá qué fue una reacción adversa, porque es que una alergia, porque es que para ellos una alergia es, le dio diarrea, le dio fiebre, se le puso rojito en lugar de la inyección. Son cosas que, como Dani y Simón dijeron, son eventos adversos comunes que se ven asociados en los pacientes que tienen vacunación y no por eso el niño tuvo una reacción anafiláctica. Entonces, a menos de que el niño haya tenido una reacción anafiláctica, nunca uno debería contraindicar en una supuesta alergia al huevo la vacunación contra fiebre amarilla. E incluso en esos casos en los que uno ha tenido reacción anafiláctica, uno pone como una balanza el costo-beneficio y uno dice, bueno, pero es que si mi niño vive en zona endémica de fiebre amarilla, estoy hablando de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no lo voy a vacunar contra la fiebre amarilla? O sea, la fiebre amarilla es mortal. O sea, la gente se muere de fiebre amarilla en muchos lugares del mundo. Entonces, en esos niños yo me pongo a considerar como, listo, se la pongo, pero ¿dónde se la pongo? No se la voy a poner en el puesto de salud que queda en el pueblo, se la voy a poner en el hospital, en donde yo pueda tener al niño vigilado, cosa que si algo le llega a pasar, yo pueda actuar, ¿listo? Entonces, muchos de estos efectos, de esas contraindicaciones no son tan absolutas, ¿listo? Son más bien relativas y va a depender mucho siempre del contexto en el que yo esté. Aparte de que el contenido de huevo en las vacunas es como trazas, es muy poco. Me dicen cómo estamos de tiempo. Polio, sarampión. Todavía tenemos, solo tenemos 2 preguntas, Doc, que son de las que nos han mandado, pero de verdad, muchísimas gracias por toda la información que nos da. Está hablando con Eduardo Villa.
le agradezco demasiado cómo amplió la charla de manera tan efectiva. De verdad que es impresionante toda la información que nos regala. Y si le parece bien, le haré las dos preguntitas y a nuestros ponentes que nos mandan los espectadores el día de hoy. ¿Le parece? ¿Vale? Listo, muchas gracias, doctora. La primera es, que el niño esté vacunado contra determinados agentes me permite descartar o no sospechar la enfermedad por estos. ¿Alguna Depende, consideración sobre perdón. sobre la efectividad de las vacunas? No, disculpe, doctora. ¿Alguna consideración sobre qué? No te Ya le entendí indico. la última parte. ¿Alguna consideración sobre la efectividad de las vacunas? Bueno, en la primera parte de la pregunta siempre voy a tener que mirar el esquema que tan completo esté, ¿sí? O sea, si por ejemplo a mí me llega, yo qué sé, un niño que tenga diagnóstico de meningitis y el niño tiene 3 meses, tal vez una vacuna, una sola vacuna de una pentavalente, un neumococo, no me conferirá, no me dará toda la efectividad que yo desearía, entonces indudablemente puede ser un niño que pueda estar contagiado o que pueda tener ese microorganismo como causante de su meningitis. Cuando hablamos de ya esquemas completos, recordemos que muchos de los esquemas necesitan refuerzo, entonces por ejemplo el neumococo necesita refuerzo al año y medio. Entonces, aunque nunca va a ser tu diagnóstico principal, si tú tienes a un niño de 7 meses que está totalmente vacunado, tienes una meningitis, tal vez no será mi primer microorganismo en el que pienses, no quiere decir que no lo tengas dentro de tus diagnósticos diferenciales. Además, por ejemplo, hablemos de neumococo, vacunas de neumococo hay varios tipos, entonces tenemos la que cubre la ACWY, que nos cubriría a neumococo A, C, W y Y, pero nos quedan otros neumococos, lo mismo para influenza, entonces nos cubre para influenza B, pero no nos cubre los influenzas no tipificables. Entonces, aunque sí la eficacia es grandísima y hay que apoyar la vacunación, pues siempre quedará un porcentaje muy pequeño que tú tendrás que tener como diagnóstico diferencial. Y dentro de Perfecto. lo normal, las vacunas son muy eficaces, tienen tasas. Ah, bueno, ya que hablaste de eso, así como para agregar algo, cuando Dani hablaba de la inmunidad en rebaño, de la inmunidad en rebaño, yo logro esa inmunidad en rebaño cuando aseguro que más o menos hay tasas de vacunación sobre el 90% de la población. Entonces, no me puedo quedar tranquila con que si yo no vacuné a este niño, pues igual la inmunidad en rebaño en el colegio lo cubre. No, si yo no tengo una tasa mayor al 90%, ese niño está totalmente desprotegido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Y es nuestra obligación vacunarlos a todos. Niño que entre por mi consulta, niño que sale con una indicación para vacunarse. Perfecto. Entonces, también hay otra pregunta y es, ¿hay otras dosis de vacunas que estén recomendadas que se puedan aplicar pero que no estén incluidas en el PAI? Me imagino que no solamente también estará hablando de la población pediátrica, sino como usted nos comenta que también es importante las que son de la mujer embarazada y otras poblaciones. Sí, son otras dosis, incluso en los mismos niños hay algunas dosis que son diferentes, pero si te refieres como tal la cantidad de la ampolla que le pongo, uy, no, esas son cosas que hasta a mí se me escapan. O sea, la verdad, si yo le pongo 0,5 o le pongo 1 mililitro, la verdad son cosas que a mí se me escapan. Yo, yo, Pero me, sí hay dosis diferentes. yo me imagino que él estaba direccionando la pregunta o la persona que habrá creado esta pregunta hacia si hay otras vacunas que no estén incluidas en el Plan Nacional de Uf, Inmunización. sí, Que, claro, tenemos un montón. Entonces, por ejemplo, para no ir muy lejos, tenemos la hexavalente, que es como la versión poderosa de la pentavalente, que incluye la 5 de la pentavalenta y el polio. Tenemos vacunas para meningococo que no están incluidas en el PAI. Sí, tenemos varias. E incluso tenemos, ¿cómo decirlo? Tenemos
dosis de las mismas vacunas que no están no autorizadas, sino no están incluidas como en cuanto al dinero del PAI. Entonces, por ejemplo, en neumococo, uno pone 2 vacunas de neumococo, 2 dosis de neumococo según el PAI. El fabricante recomienda 3 vacunas. Entonces, 3 dosis, qué pena. Entonces, sí, hay cositas, hay varias cositas fuera del PAI que no, pues que no están, pero que igual ustedes se las pueden recomendar. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen un papito que tiene el dinero para hacerlo, perfectamente podrían recomendarle la tercera dosis de neumococo. O una hexavalente para no chuzar al niño 2 veces, sino que sea solo una vez. Sí, claro, sí hay más. Perfecto, Doc. Pues muchas gracias a usted y a los ponentes, muchas gracias a Simón y a Daniela. También de parte de nosotros de la Universidad del Rosario, muchas gracias a la Universidad Nacional y a la Universidad del Bosque por todo este apoyo que están brindando este módulo. Quiero agradecer a la doctora Angie porque de verdad amplió muchísimo lo que venía a ser el panorama de la charla, da un conocimiento flexible para todos nosotros los que vamos a ser médicos generales y que nos sirve para desenvolvernos en muchas situaciones. Muchas gracias a todo el aporte de los ponentes, de verdad una charla impecable, excelente, de verdad se nota el dominio de los dos, de cada uno de los temas. Gracias a todos los asistentes, a todas las personas que estuvieron acá y a aquellas personas que nos están viendo en un futuro en los canales de difusión que nosotros tenemos como grupos. Les agradecemos inmensamente su participación. Yo creo que con esto finalizamos la charla del día de hoy y les pedimos que estén muy pendientes de las próximas charlas que también tenemos. Estamos muy entusiasmados de seguir presentando. Ya sería nuestra 5ª presentación y allá nos encontramos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.